Un ratito, iniciando grabación. Ahí está grabando. Bueno, lo último que habíamos visto ayer era que la sociedad tributa, las que tributan en cabeza propia, tienen una alícuota progresiva que va a partir de los ejercicios del 1 del 1 del 2021, o sea, cerrado del 1, o a partir del 1 del 1 del 2021, más fácil, las alícuotas varían. Yo les comentado ayer que podían ser 25, 30 o 35%, de acuerdo a la ganancia sujeta a impuestos. Hasta 5 millones, 25. Hasta 50 millones, 30. Y hasta pasando los 50 millones, 35%. Y aparte, cuando pagan 30 o pagan 35, también tienen que pagar un monto fijo. Pero los profesores no le preguntan nada del monto fijo, solamente le preguntan cuáles son las alícuotas. Y bueno, esas son las alícuotas las que yo le acabo de comentar. Bueno, yo ayer le expliqué todo lo de inmueble, y bueno, justo ahí venía, si ustedes siguen el apunte, después de la pregunta venía gravabilidad en la venta de inmueble, que eso ya lo hemos visto. Y abajo de gravabilidad en la venta de inmueble hay una pregunta, dice pregunta de final, así con letra amarilla, de un ejemplo de cuando la venta de inmueble esté grabada, no grabada y exenta. O sea, recuerden la fecha clave, es la del 1 del 1 del 2018, ahí es donde se produce un cambio grande en el impuesto, y arranca esto del impuesto cedular, arranca también todo lo relacionado con el impuesto el impuesto cedular y el impuesto global, esa diferencia que hay. Que yo les había comentado, les recuerdo que el impuesto global es cuando son las ganancias de primera, segunda, tercera y cuarta categoría. El impuesto cedular serían los dividendos de SA, sería la venta de inmuebles, y me falta explicarle la venta de acciones cuando no cotiza en bolsa. Y esos son los tres. No hay más ganancias de cedular. O sea, son tres las ganancias cedulares. Es decir, hay tres tipos de ganancias que obtiene la persona humana en el país. Recuerden, el impuesto cedular son tres ganancias que obtiene la persona humana dentro del país. O sea que fuera del país no se llama cedular. Y esas tres son, bueno, ahí se las escribo a las tres, que ustedes lo tienen en el cuadrito ese que vimos en la primera clase, dividendo, después tenemos venta de inmuebles, y el tercer tipo de ganancia, que también venta de acciones que no cotizan en bolsa. Esas serían las tres ganancias que son cedulares. Es decir, que tienen, en el caso del dividendo, hemos dicho que era la retención de pago único y definitivo del 7%. En el caso de venta de acciones, la alícuota que se aplica es el 15%. Y en el caso de las acciones que no cotizan en bolsa, también es el 15%. Bueno, si ustedes ven ahí en el apunte, ahí dice pregunta de final, de un ejemplo de cuando la venta de inmueble esté grabada, no grabada y exenta. Bueno, ahí, yo ahí se los puse, que dice venta de inmueble, destino no casa habitación. ¿Qué quiere decir destino no casa habitación? Que el inmueble se destina a inversión o se destina a actividad comercial. Dice adquirido después del 1 del 1 del 18, grabado. Venta de inmueble destino casa habitación adquirido después del 1 del 1 del 18, exento. Y venta de inmueble destino casa habitación adquirido antes del 1 del 1 del 18, no grabado. En realidad, todos los inmuebles que yo lo haya adquirido antes del 1 del 1 del 18, tengan el destino que tengan, van a ser no grabados. E incluso hay gente hoy en día que no debe saber que le van a cobrar el 15% cuando vaya a vender su inmueble si lo compró después del 1 del 1 del 18. Eso me contaba una escribana, que por ahí la gente se quiere enojar con ella, pero si la ley es la que dice
Y bueno, había uno que vendía un terreno y dice, pues si yo vendí un terreno hace 3 meses y no me cobraron impuesto a las ganancias, pero el terreno lo había adquirido en el 2016. El terreno que estaba vendiendo ahora era uno que había adquirido en el 2020. Por lo tanto, ese sí tenía el 15%. Que la escribana era la que le estaba cobrando de onda, digamos, un 15% de interés de impuesto a la ganancia. Bien. Después habla del tratamiento del impuesto a los débitos y créditos bancarios. No los toma nunca. Vieron que dicen la expropiación, los rubros que componen la indemnización, capital, actualización e intereses, no están sujetos al pago de impuestos la nómina alguna. Vamos a la página 16, se van sumando. Lo que sí les tengo que hablar ahora es de, hay un título, ustedes me dicen si lo ven, ¿no? Lo que sí tenemos que saber es el resultado por tenencia. El resultado por tenencia. El resultado por tenencia, primero yo le voy a escribir una definición de eso. Capaz que igual lo saben algunos, otros, no importa, yo se los cuento. El resultado por tenencia se podría definir, aquí estamos inventando la definición para que lo entiendan. Escucha, por el incremento. Bien, así se explica. El resultado por tenencia sería la ganancia que se obtiene porque se incrementa el valor de un activo en el mercado que aún no lo vendí yo. Sería, por ejemplo, el caso de que yo tengo dólares, supongamos, y cambia el valor del mercado del dólar. Entonces, supongamos una persona tiene $1000, tengo $1000, y ahora ya no vale 2.90, vale 310. Entonces quiere decir que cada dólar ganó 20 pesos. Pero yo no lo vendía los dólares, solamente que el activo, o sea que el dólar ahora pasó de valer 2.90 a 310. Entonces ganó 20 pesos por dólar, 20 por 1000, 20.000. Entonces, ese se llama resultado por tenencia. Entonces, la ganancia que se obtiene porque cambia el valor de un activo en el mercado, pero yo no lo vendí, pero yo sé que ahora vale más lo que tengo. Entonces, se llama resultado por tenencia. Y la pregunta que hacen sobre este tema es si el resultado por tenencia está grabado. Entonces, veamos, resultado por tenencia. Y ahí, si ustedes ven en el apunte, tiene el concepto de resultado por tenencia. El concepto general sobre si está grabado o no está grabado. Fíjense, dice, la mera titularidad o tenencia de acciones, cuotas, participaciones sociales. Yo tengo la acción de Telecom. Aumentó la cotización de la acción de Telecom. Pues yo no la vendía, la acción la tengo en la mano, la tengo guardada. Pues tenía un resultado por tenencia, porque tu acción valía en el mercado 3.000 y ahora vale 5, o sea que vos tenés una ganancia presunta, digamos, porque yo no lo vendí, capaz que cuando yo la voy a vender a la acción, vuelve a costar 3.000. Entonces, la gente se quejaba, las empresas se quejaban y decían, che, pero no me puede cobrar impuestos por una posible ganancia que yo no sé si la voy a tener, porque el mercado sube y baja las cotizaciones. Entonces, no sé si cuando yo vaya a vender los dólares, cuando la sociedad decía, cuando yo vaya a vender las acciones de la otra empresa, yo no sé si el dólar si va a cambiar o no la cotización. Entonces, salió esta disposición que dice la mera titularidad, o sea, que yo sea dueño de acciones, cuotas de participaciones sociales, títulos, bonos y demás valores, no origina en el impuesto a la ganancia resultado en el impuesto a la ganancia. Los resultados se reconocen y se imputan en el ejercicio en que se materializa la enajenación de los bienes. ¿Qué quiere decir cuando dice que los resultados se reconocen y se imputan en el ejercicio en que se materializa la enajenación de los bienes? Quiere decir que yo solo voy a registrar las ganancias cuando las tenga en las manos, o sea, cuando yo realmente las venda. Entonces, el principio general dice, ahí se los pongo para que les quede más eso tiene un poquito de términos técnicos, pero si lo quieren poner en castellano directamente, ponemos, ya no, fácil,
Ponemos que el resultado por, el resultado por tenencia bueno, hasta ahí yo sabía eso, que el resultado por tenencia está no grabado. Hasta que un día, porque Falco hace preguntas que él por ahí no explica, pues más profunda, un día preguntó en un final si el resultado por tenencia en algún caso estaba grabado. O sea, el principio general es que el resultado por tenencia no, está no grabado. Ahora hay excepciones. Y ahí yo les menciono a ustedes las excepciones que dice los títulos públicos que se evalúan todos los años al cierre por su valor de cotización. Los bienes de cambio, que ahora empezó a tomar eso, ahí ya se lo voy a explicar también, empezó a tomar cómo se evalúan los bienes de cambio, la materia prima, los materiales, si los productos elaborados antes no tomaba eso, lo empezó a tomar. Los bienes de cambio, materiales y materias primas se evalúan al cierre del costo de la última compra efectuada en los 2 últimos meses anteriores a la fecha de cierre del ejercicio. Y la Hacienda genera el resultado por tenencia por cambio de categoría o por cambio en el precio a causa de la inflación. A ver, ¿cómo es eso? Bien, los títulos públicos, que son los títulos que emite el Estado, por los cuales paga intereses semestrales o anuales en financieras, eso como los bonos, venta de bonos. Ahí ya vamos a ver, porque hay preguntas específicas de cómo se evalúan las acciones, cómo se evalúan los títulos públicos, ya vamos a ir llegando. Bueno, los títulos públicos que que cotizan en la bolsa, se evalúan a su último precio de cotización. Se supone que yo compré un título público en junio y el título público me costó 1.000 pesos. Cuando llega fin de año, el título público ese se cotiza a 2.000 pesos. Porque, bueno, por la inflación, porque es un título que tiene mucho respaldo. Entonces resulta que la ley me dice que yo al título público en mi activo lo tengo que imputar por el último valor de cotización al cierre del ejercicio. Si yo cerré en diciembre, no importa si lo compré en junio, cuando yo lo voy a imputar en diciembre, lo tengo que imputar a 2.000. Entonces, ahí hay un resultado por tenencia, porque yo no vendí nada y sin embargo me obligan a que le cambie el precio al bien entre lo que yo compré, tengo que poner lo que cotiza. Entonces, ahí habría un resultado por tenencia, escondido, digamos, pero es resultado por tenencia. Entonces, si pregunta, ¿existe algún caso en que el resultado por tenencia está grabado? La más fácil es decir, la venta de título público que cotizan en bolsa, que al cierre del ejercicio, aunque no lo venda, lo tiene que imputar por el valor de cotización. Y después el tema de, eso sí, vamos a explicarlo con el pizarrón, lo van a entender mejor ya cuando llegue, la parte de cómo se evalúan los bienes que tiene la sociedad. Eso sí, no sé si ustedes hicieron la práctica, eso es cuando hago el costo de mercadería vendida. Bueno, pero no, este año, por ejemplo, yo no enseñé cómo se evaluaban los bienes, los bienes, específicamente los bienes, porque no lo tomaron el costo de mercadería vendida de esa manera. Salvo el recuperatorio, que no me acuerdo. La Hacienda genera el resultado por tenencia porque cambia de categoría. ¿Qué es eso? Bueno, por ejemplo, si yo tengo una vaquillona de 1 a 2 años y en ese periodo, al revés, tengo un ternero, hay un ternero y ese ternero se compró a X pesos, no sé, 200.000 pesos. Y durante el año cumplió un año. O sea, durante el periodo ya cumplió el año y pasó a comer a otra categoría que se llama vaquillona de 1 a 2 años. Entonces, como cambió de categoría, sube el precio. Yo la tengo que imputar por el valor que tiene en la nueva categoría. Entonces ahí, aunque no haya vendido, me están cobrando un resultado por tenencia porque me hacen que, en este caso, un animal que yo compré a un precio lo tenga que imputar a otro precio. Entonces, rebobinando, el resultado por tenencia, nosotros decimos que está no grabado, que la ganancia se tiene que imputar cuando se realiza la venta de los activos. Sin embargo, existen casos o excepciones en las que sí se produce que el resultado por tenencia esté grabado. Muy bien, la venta de títulos públicos, entonces la cotización de materia prima, materiales o
producto de reventa al cierre del ejercicio y la hacienda cuando cambia de categoría. Cualquier cosa me pregunta, ¿sí? Bueno, y ahora llegamos al tema que tiene que ver con la otra fotocopia que yo les pasé, ¿sí? Porque acá tenemos la declaración jurada de la persona humana. La declaración jurada, y después se acuerdan que yo les había comentado una vez que veamos la declaración jurada de la persona humana, vemos cómo presenta o cómo liquida, o sea, la declaración jurada de la persona humana, primero pongamos eso, la declaración jurada de la persona humana ¿qué significa? ¿Qué es la declaración jurada? Porque por ahí no es que ustedes le van a preguntar estas cosas, pero si yo interpreto estas cosas, me permite ubicarme en lo que estoy haciendo. ¿Ve? Dice, ¿qué es la declaración jurada de la persona humana? La declaración jurada de la persona humana muestra cómo liquida el pago del impuesto a la ganancia. ¿Cómo tengo que pagar? Voy a la FIDE y digo, soy persona humana, ¿cómo tengo que pagar el impuesto? Bueno, vos tenés que presentar una declaración jurada que está compuesta por 3 partes, chicos. Esa era por ahí nosotros pensamos que declaración jurada es determinación del impuesto. Sí, pero también incluye el patrimonio neto y la justificación patrimonial. O sea que cuando uno elabora una declaración jurada de impuesto a la ganancia completa, presenta las 3 partes. Determinación de la ganancia neta imponible, patrimonio al inicio y al cierre del ejercicio y justificación patrimonial. ¿Por qué piden todo eso? Bueno, yo en la determinación de la ganancia neta imponible establezco la ganancia grabada, las deducciones que se pueden hacer y la determinación del impuesto a la ganancia. Yo le escribo eso. La declaración jurada, entonces, muestra, hemos dicho, las ganancias, esto es importante, lo voy a poner con mayúscula, las ganancias grabadas nada más. Las deducciones admitidas, no todas las deducciones, sino solo aquellas que puedo hacer, entonces, ¿para qué me hacen hacer una declaración jurada? Bueno, yo la declaración jurada tengo que hacerla porque tengo que mostrar en la primera parte, que es la determinación de la ganancia neta imponible, tengo que mostrar las ganancias grabadas, las deducciones admitidas, y por diferencia, viendo yo las ganancias, el resto de las deducciones, obtengo la base imponible. A la base imponible le aplico la alícuota y bueno, y saco el impuesto a depositar. Perfecto, ahí, esa sería la primera parte. Pero también la AFIP le va a pedir a usted, o la legislación, estas dos, el patrimonio al inicio y el patrimonio al cierre. ¿Y para qué me pide el patrimonio al inicio y el patrimonio al cierre? Me pide el patrimonio al inicio y el patrimonio al cierre para que yo le muestre a la FIP mi crecimiento patrimonial. O sea, yo el patrimonio al inicio, pongo mi activo, mi pasivo, pongo mi activo, mi pasivo, mi patrimonio neto, y bueno, me sale que tenía un patrimonio neto de 1.000.000. Y el patrimonio al cierre, recuerden que es por año calendario, o sea que la persona humana liquida de enero a diciembre. Entonces, en el patrimonio al cierre me sale que yo tengo 3 millones. O sea que mi patrimonio ha crecido 2 millones. Entonces, la AFIP mira la primera parte de la declaración jurada, o sea, mira todo lo relacionado con la determinación de la ganancia neta imponible. Y ahí descubre que la ganancia neta imponible era 1.000.000. Dice, ¿cómo tu patrimonio creció 2 millones y vos tenés 1.000.000 de ganancia neta imponible? ¿Qué pasó con el otro millón? Por eso viene la tercera parte de la declaración jurada, que se llama justificación patrimonial. ¿Qué quiere decir justificación patrimonial? Que yo ahí tengo que demostrarle a la FIO, justificarle de dónde saqué los fondos para tener 2 millones de incremento patrimonial. Por
ejemplo, ahí me puedo poner que salió una herencia, supongamos, una herencia de 1.000.000, bueno, está justificado. Ahora, si yo presentando las tres partes de la declaración jurada no puedo justificar mi incremento patrimonial, bueno, ahí se produce empiezan los problemas, digamos. Ahí hay evasión y todo ese tipo de cosas. O sea que la declaración jurada, si bien nosotros hablamos en la materia esta de lo más importante es determinar el impuesto a la ganancia, resulta que pasa de que lo esencial, donde creería yo, no sé, ¿no? Para mí, donde lo primero que se mira es el patrimonio al inicio y el patrimonio al cierre, la diferencia que hay entre uno y otro. Y de ahí comienzo a buscar las coincidencias. Si sumando la ganancia grabada más lo que yo justifique, permite decir, ah, sí, está bien, ese es el patrimonio, puede tener o no puede tener ese patrimonio. Por eso es que la declaración jurada tiene tres partes. Por ejemplo, la declaración jurada de los empleos públicos no solo determina la primera parte nada más, o sea, la determinación de la ganancia neta imponible, pero la que tienen que presentar, por ejemplo, supongamos que ustedes son contadores, ya contadores recibidos y tienen su propio estudio contable, y comienzan a facturar, y bueno, si ustedes quieren presentar su propia declaración jurada, la tienen que presentar con las tres partes. Y después, si se dedicaran a esta parte, pues recuerden que esta es una de las partes que puede hacer el contador, hay un montón de cosas que pueden hacer, no solo liquidar impuestos. Si se dedicaran a esto, ustedes tienen que, al elaborarle la declaración jurada de la persona humana que lo fue a visitar, tienen que hacer que coincidan las tres. Ya lo van a aprender, no se preocupen, con el tiempo van a aprender un montón de cosas. No es que, uy, no lo sé bien ahora, no importa, ya lo van a aprender. Para que les quede, les cierre, digamos, la presentación de la declaración jurada y no haya bache entre lo que ustedes quieren presentar y lo que es la FIP. Bien. Bueno, si seguimos bajando, ahí viene la explicación de cada una de estas, sobre todo cuando nosotros tenemos que ver un poquito en la parte de justificación patrimonial, porque esa parte que últimamente Falco toma mucho, y yo volví a ver el video de justificación patrimonial pensando que lo había ampliado, y bueno, ahora que toma más cosas, seguro que amplió lo que dijo de ese tema. Nada que ver, sigue lo mismo. Y eso lo dificulta mucho a la hora de resolver las preguntas de justificación patrimonial. Entonces, determinación de la ganancia neta imponible. Vieron ahí que usted tiene un cuadrito, que es el cuadrito con el que yo enseño la práctica. Ahora, en ese cuadrito, nosotros no tenemos que acordarnos todo eso. Por ejemplo, una pregunta, no la vi yo a esta, honestamente, como les digo, yo veo, si alguno de ustedes tiene un final grabado, por ahí han grabado un final oral, pero, por ejemplo, ¿cuáles son sería? Yo, por ejemplo, esto no la vi, como les digo, esta pregunta en los finales que yo vi de las otras, que después lo vamos a ver de la parte de tercera categoría, pero una pregunta que pueden hacer ¿cuáles son las partes de la declaración jurada? Entonces, o sea, ¿cómo está la parte que, cómo, entonces la declaración jurada, vamos a ver el cuadrito, esta declaración jurada tiene tres partes. Tenemos la ganancia, dice ganancia bruta de cada categoría, vieron la primera fila, después dice deducciones, y comienzan las deducciones. Deducciones de cada, a ver, entonces, ¿cuáles son las partes? Yo lo voy poniendo. Primero, ganancia bruta. Ganancia bruta de cada categoría. O sea, yo ahí determino primero la ganancia bruta, es decir, cuánto gané en primera categoría, cuánto gané en segunda, cuánto gané en tercera y en cuarta, o si tuve una sola categoría, por ahí en cuarta, o tuve primera y cuarta, segunda y primera y segunda, o sea, depende de la escalada. En donde yo encauce, digamos, la ganancia que obtuve en el año. Después tenemos las deducciones, y acá nos para un poquito. Bueno, las deducciones son de distintos tipos. Tenemos a ver.
Bueno, ¿qué deducciones podemos hablar? Primero, ponemos A aquí, A, que todo lo tienen así estructurado en su apunte. Deducciones de cada categoría. ¿Qué quiere decir deducciones de cada categoría? Que esas deducciones se encuentran en esa categoría y no en otra. ¿Sí? Entonces bajamos un poquito. A eso ustedes pueden bajar a la página 19, lo tengo yo. Si usted me dice, si es que no la encuentra, cualquier cosa me pregunta. En la página 19 dice, existen 4 grupos de deducciones posibles. Si están ahí, entonces estamos viendo deducciones de cada categoría. ¿Cuáles son? Yo lo voy a anotar las deducciones para que después las leamos. La otra deducción se llaman deducciones de las 4 categorías. Después tenemos deducciones generales. Y por último tenemos las deducciones personales. Que nosotros, a nuestra, ahí mira, ahí están las dos partes importantes de la declaración jurada. Nosotros en nuestra declaración jurada vamos a tener la ganancia bruta, que es todos los ingresos que tuvimos, clasificado por categoría. Y después vamos a tener las deducciones, o sea, lo que yo le puedo restar a esa ganancia bruta para encontrar lo que sería la ganancia neta, que a su vez es la base imponible. Entonces dice, che, ¿qué le puede deducir vos a la ganancia bruta? Bueno, yo le puedo restar las deducciones de cada categoría, puedo restar las deducciones de las 4 categorías, las deducciones generales y las deducciones personales. Bien, y ahí les dice, deducciones especiales, esperen, acá lo vamos a poner bien, porque no le puse bien el nombre. Deducciones especiales. ¿Qué significa deducciones especiales de cada categoría? Que esa deducción solo la puedo hacer en esa categoría. Bueno, ahí le nombra deducción especial de la primera categoría, deducción especial de la segunda categoría, pero de acá me toman esto, no toman estas deducciones. Honestamente, no hay pregunta ni en el oral ni en el escrito de las deducciones especiales de cada categoría. Ahí dice de que ahí la tiene de la primera categoría, después la que vieron que hay, por ejemplo, deducción especial de la primera categoría. Gastos presuntos de mantenimiento para inmueble urbano, hasta el 5% de la ganancia neta obtenida por su explotación, es una opción con respecto a imputar los gastos reales de mantenimiento. En caso de hacer uso de esta opción, debe mantenerla por 5 años. O sea, la deducción especial de primera categoría para inmuebles urbanos es que yo puedo optar por imputar el 5% de la ganancia bruta o los gastos de mantenimiento real. ¿Qué son los gastos de mantenimiento? Los gastos de mantenimiento son todos los gastos que se realizan por reparación del inmueble y también incluye la prima de seguro del inmueble. O sea, prima contra incendio, prima contra robo, o sea, lo que yo pago para cubrirme de un robo, de un incendio, por una parte los gastos de mantenimiento. Entonces, en un inmueble urbano, no en el rural, sino en el urbano solamente, yo puedo optar. Puedo decir, bueno, voy a deducir durante 5 años el 5% de la ganancia bruta. Ahora, si se me rompió el techo y gasté más, mala suerte. Pero si no gasté nada, también lo puedo deducir. Sin embargo, lo más importante de eso es la nota. Vieron que hay una partecita ahí. Me siguen, ¿no? Hay cosas, me preguntan, me paran, no hay ningún problema. Ya vamos para el resto de tomar agua yo. ¿Qué es la nota? Vamos bien, ¿no? Están despiertos, tienen ahí un cafecito, un mate cebado, ¿sí? Y hay que olvidarse que si es sábado, si no es sábado, hay que meterle nomás. A mí, no saben, no hay peor cosa para mí que dar clase un sábado, pero si no, yo no llego, pues, si no la doy, no vamos a llegar a la fecha con todo visto. Así que hay que darla. No queda otra. Si no, los dejaba colgados con 3 clases, y bueno, 3 clases en 3 semanas ya pierden una semana, por eso sí o sí tienen que entrar el sábado. ¿Sí?
Así que bueno, acá estamos sábado. Con tal, yo sé que no es para siempre, hasta medio de diciembre, entonces uno tiene que pensar así. Pero en realidad a mí no me gusta dar clase, a mí me gusta lo que la clase genera, plata, digamos, para uno vive bien gracias a lo que hace, pero no es que a mí no parece, pero de verdad no me desvive dar clase, ¿qué va a hacer? Bueno, pero vivimos de esto, así que hay que ponerle ganas. Bueno, ¿qué dice la nota? La nota dice, ¿es procedente la deducción del impuesto sobre los bienes personales? No sé por qué, pero a él le encanta preguntar en los orales, en los escritos, si puedo deducir bienes personales del impuesto a las ganancias. Porque el impuesto a las ganancias es un impuesto anual que permite que yo pueda deducir otros impuestos. Pero la pregunta siempre es sobre el impuesto a los bienes personales. Recuerden que el impuesto a los bienes personales, que es el otro impuesto que usted tiene que saber para el rendiente final, es un impuesto que se calcula sobre los activos de la persona humana. Pero los activos de la persona humana, yo tengo activos eh, particulares y activos relacionados con el negocio. Supongamos, puede ser que yo tenga una camioneta de uso particular y una casa, mi activo, y que también tenga un local comercial. Entonces, a mí me van a cobrar bienes personales por los tres. O sea, cuando yo vaya a pagar impuestos a los bienes personales, me van a sumar el valor de las tres cosas, de la camioneta, de la casa. Supongamos que si la casa cuesta mucho, ya van a, supongamos que nos suman el precio de la casa y nos suman el precio del local. Y yo pago bienes personales. Pero ¿cuál es la característica? Y ahí aprovechamos para poner un poquito más de esto. Si dice, ¿qué puedo deducir yo? ¿Cómo sé yo si una deducción es posible o no es posible hacer el impuesto a las ganancias? Dice, sencillo, lo único que tiene que hacer es, sí, ahí lo anoto. ¿Cuál es la condición para que una deducción sea deducible del impuesto a las ganancias? Que vos le demostré a la FIP que lo gastaste para obtener ganancia grabada. ¿Ve? Si la deducción se relaciona con ganancia grabada, es deducible. Entonces, ¿qué pasa? De que yo pagué bienes personales. Entonces, ¿puedo restar bienes personales? Sí, pero no todo. ¿Se acuerdan que yo le dije a ustedes tres bienes? Dos de uso particular y uno local comercial. Bueno, solo voy a poder deducir la parte que le corresponde al local comercial. Por eso ahí donde dice nota, dice, ¿es procedente la deducción del impuesto sobre bienes personales? ¿Y qué dice la respuesta? El impuesto sobre bienes personales es deducible del impuesto a la ganancia en la proporción atribuible a los bienes generadores de ganancia grabada. O sea, por ejemplo, si yo de impuesto a los bienes personales pagué 15.000 pesos y el 30% de ese impuesto se relaciona con el local comercial, yo voy a poder deducir el 30% de 15.000, o sea, 4.500. Entonces, si le preguntan, la deducción de bienes del impuesto a los bienes personales, perdón, el pago del impuesto a los bienes personales, ¿es deducible en el impuesto a la ganancia? La respuesta es que sí, en la proporción correspondiente a los bienes generadores de ganancia grabada. O sea que si en mi activo hay bienes que yo utilizo para generar ganancia grabada, lo que pago de bienes personales o bienes, eso es deducible. Después habla de la deducción de la segunda categoría, que se presenta el tema de la regalía y el tema de las rentas vitalicias. Las regalías, recuerden cómo era, las regalías eran ganancias de segunda categoría y que surgían las regalías cuando yo realizaba alguna operación de venta o de alquiler cuyo precio se fijaba en función de unidades de explotación o unidades de venta. O sea, yo no voy a saber la ganancia que tuve hasta que finalice el periodo por el cual yo lo alquilé. Yo decía, bueno, por ejemplo, un alquiler de fotocopiadora donde se establece que lo que yo le voy a cobrar va a estar en función del número de fotocopias que se saque. Ahí tenemos nosotros un caso de regalía.
Bueno, y la renta vitalicia, que son, les cuento, pero no he visto que haya preguntas de esto. Renta vitalicia son cuando uno realiza aportes, invierte en ciertas empresas y de ahí, después de un periodo de tiempo, eh, pasa a cobrar un tipo sueldo hasta que muere, pero acá en la Argentina es muy difícil que se haga ese tipo de actividad. También tiene y ahí le explica la deducción especial para el caso de regalía, pero no, ustedes si quieren leen y me preguntan, pero no hay preguntas de eso. Solo hay que saber, bueno, que yo más que nada es para que sigamos el orden de la lectura, que dice, primero está la ganancia bruta, después está la deducción especial de cada categoría, que hay una en primera categoría, que son los gastos presuntos, y una en segunda categoría, sobre todo que es la deducción especial de la regalía. Bien. Las deducciones, vieron que después dice número 3, deducciones especiales de la tercera categoría, ese es un tema que sí hay preguntas de eso, pero eso, fíjense, ahí le dice, entre paréntesis, se analiza con el desarrollo del impuesto a la ganancia de personas jurídicas. Nosotros estamos acá en persona humana. La persona humana va a tener entonces dos tipos de deducciones especiales. Después vienen las deducciones generales de las 4 categorías, que se imputan por todas las deducciones, no solo esa. A ver, si esa había una pregunta así. Las deducciones, no, che, me falta una, la otra. Ajá, bien. Después de estas deducciones, antes que lleguemos a las generales, tenemos las deducciones de las 4 categorías, ¿vieron? O sea, antes de las deducciones generales están las deducciones de las 4 categorías. Ahí está, son deducciones que se pueden hacer. A ver, yo se lo voy a escribir porque no está en el apunte. Pues ya me concentré en lo que sí le tomo. Acá se lo pongo. Voy a poner el concepto. Es cortito esto. Miren, ahí está. Deducciones de las 4 categorías. Son deducciones que se presentan en las 4 categorías. La más común, la amortización. Es la más común. O sea, yo, por ejemplo, donde se presenta en esa categoría la tengo que deducir, por supuesto. Por ejemplo, ustedes son contadores, tienen su estudio, les regalan una oficina, tienen su oficina propia. La amortización de esa oficina es deducible. ¿Por qué? Porque recuerden que la amortización refleja la pérdida por el uso del tiempo, el transcurso del tiempo o también por el uso. Esa amortización es deducible, pero si la amortización es de mi estudio contable, yo lo voy a deducir en cuarta. ¿Por qué? Porque la ganancia que me genera un estudio contable va en cuarta. Si yo me dedico a alquilar un inmueble, la amortización del inmueble es deducible, pero en ese caso va a ser en primera. ¿Por qué? Porque tiene que ver con el uso que yo hago, el uso que hacen los inquilinos, más bien del inmueble que yo alquilo. O sea que la deducción en las 4 categorías es una deducción que puede presentarse en cualquiera de las categorías, pero yo le imputo a la que corresponde. Bueno, esas dos, tanto la deducción especial de cada categoría como la deducción de las 4 categorías, no he visto yo preguntas. Las preguntas que he visto en los exámenes, sobre todo en los exámenes escritos, es de las deducciones generales, que son las que vienen ahora. Ya ahora vienen las deducciones generales. Y cuando uno hace la declaración jurada, tiene que respetar el orden. Van las ganancias brutas, después van las deducciones de, de estas deducciones de especiales, después van las deducciones de las 4 categorías que dijimos, por ejemplo, la amortización, y ahí vienen las deducciones generales. Bien, las deducciones generales, no sé si acá lo tienen, si no lo pongo yo,
Deducciones generales. La característica principal de estas deducciones, no, deducciones generales de las 4 categorías, sí. La característica principal de estas deducciones es que los gastos no imputados a determinada fuente se deducirán en el ejercicio en que se paguen. Bien. Estas se llaman, ¿por qué se llaman deducciones generales? No, está ahí, che, vamos a escribir. Y ahí, fíjense, dice, son deducciones que pueden realizarse sin que se relacionen con una categoría. O sea, son deducciones que yo digo, por ejemplo, dice, una de las deducciones que se puede hacer el sueldo de la empleada doméstica. Y yo digo, che, ¿dónde entra el sueldo de la empleada doméstica? ¿Con qué categoría lo relaciona al sueldo de la empleada doméstica de la casa habitación donde vive el contribuyente? Con ninguna. Pues se llaman deducciones generales. Seguro de vida. ¿Con qué tipo de ganancia la puede identificar? Con ninguna. Pues es generales. Son deducciones que pueden realizarse sin que se relacionen con una categoría. ¿Y qué criterio? Y pregunta, ¿qué criterio de imputación yo aplico acá? Aquí aplico el criterio de imputación de lo percibido. En cambio, ¿se acuerdan que primera categoría era devengado, segunda percibido, tercera devengado y cuarta percibido? Salvo las amortizaciones porque no son un costo no erogable, todas las otras deducciones respetan el criterio de la ganancia. O sea, las deducciones de primera categoría por lo percibido, las deducciones de segunda categoría por lo devengado, la segunda categoría por lo percibido y así. Pero hasta que llegamos a las generales. Como las generales no se identifican con ninguna categoría, se van a imputar por el criterio de lo percibido. ¿Y cuáles son? Bueno, ahí tienen deducciones generales que se dividen en dos grupos. Ahí estamos en la página 19, ¿no? El primer grupo dice seguro de muerte, autónomo, jubilación, relación de dependencia, obra social en relación de dependencia. Y el segundo grupo, bueno, medicina prepaga, las donaciones, los honorarios médicos, que esas son las que tienen limitaciones. Y bueno, después viene el servicio doméstico, ahí está explicado cómo se hace cada una. Alquiler de la casa habitación. Eso, el alquiler de la casa habitación, si ustedes observan, dice, deducible el 40% del total pagado, no sé si lo han encontrado hasta el final de la hoja, dice alquiler de casa habitación. O sea, un contribuyente, esta, se las explico esta, porque es relativamente nueva y nunca aparece en los ejercicios, pero sin embargo, si la toman en los finales. Alquiler de casa habitación. Si el contribuyente alquila un lugar donde va a vivir, donde va a estar su casa habitación, pues se llama alquiler de casa habitación. Porque dice deducible el 40% del total pagado por año hasta el mínimo no imponible, siempre que el contribuyente o causante no sea propietario de ningún inmueble. Ya vamos a ver que el mínimo no imponible, pero el contribuyente puede hacer una deducción de lo que pagó por el alquiler de su casa habitación. Pero la condición es que no sea propietario de ningún inmueble. ¿Por qué no aparece en los parciales eso? Porque si no, no va a haber ganancia de primera categoría. Vieron que siempre hacen que el contribuyente alquile inmuebles. Si el contribuyente alquila inmuebles porque es dueño de algún inmueble. Entonces no aparece en los parciales esta deducción, pero sí en los finales que dice, bueno, supongamos, ustedes no tienen casa, son contadores, pero alquilan donde viven, alquilan su oficina donde trabajan. Y bueno, entonces, pero tienen que pagar impuestos a la ganancia por cuarta categoría porque sería ejercicio de la profesión. Entonces, cuando ustedes establecen su ganancia, cuando viene cuando una deducción es, supongamos que ustedes paguen 30.000 pesos de alquiler, 30 por 12, 360. Le saco el 40% a 360, que sería 4 por 6, 24 por 3, 12, 144.000 pesos.
Y eso es lo que yo podría deducir en impuesto a la ganancia por el alquiler de la casa habitación, siempre y cuando yo no sea propietario del inmueble. O sea, si tenga, supongamos, no, pero yo tengo un local comercial que alquilo, bueno, ya tenés un inmueble, entonces no lo puedo deducir. Esa es la única deducción que por ahí aparece ahí, que normalmente los parciales no surgen. Bueno, después hay otras deducciones, como ahora, lo que yo le voy a mostrar, no sé si ahí se lo tiene a mano, ahí, ¿se acuerdan que yo le pasé una que decía, ya digo cómo decía, no lo tengo acá, ahí está. Le pasé un ejemplo, voy a tener el celular que tengo, un segundo. Yo le pasé uno que se llama ejemplo de liquidación de ganancia. ¿Se acuerdan? No sé si lo tienen ahí a mano. Yo se lo pasé el 15 de noviembre. Nosotros no es que vamos a resolver un ejercicio, simplemente yo con los números los voy a ubicar a ustedes cómo se presenta la declaración jurada para que nosotros tengamos una idea, una ubicación de dónde está cada cosa. ¿Sí? Bien, perfecto, sí lo tienen, bien. Entonces, este es el examen de ALE, este tomó ALE en el 2020, y justo lo tenía resuelto. Bien, entonces si ustedes observan la página que sigue, ¿no es cierto? No la primera, ahí donde está la solución. ¿Qué podemos apreciar? De que cómo se presenta, se ponen los conceptos, se va identificando las ganancias de cada categoría. Entonces tenemos primera categoría, segunda categoría, cuarta categoría, y acá se puede separar o no la cuarta categoría, acá dice cuarta categoría fuente extranjera, que sería cuando se recibe de afuera, y al final ponían ganancia no grabada o exenta. Claro, o sea, la teoría es la misma, por eso es que yo quería mostrarles, sobre todo porque creo que voy y otras chicas rinconales, no me acuerdo, de que es lo mismo, porque yo ahora estamos estudiando impuesto en general y yo a todos le estoy dando el ejemplo de Ale, así que sí. Incluso yo la única pequeña diferencia que hay es que surge del ejercicio pero Ale es más fácil, todavía rendir con Ale la teoría. Si vos tenés que dejarlo hablar, Ale a él, vos dejarlo hablar al profesor, decir, sí, es muy personaje el profesor. Bien, bueno, si nosotros vemos, van a ver de que después vieron que hay un total que dice
236.000, 25.000, 1.670.000, que eso serían las ganancias de las 4 categorías. Después dice la ganancia neta de las 4 categorías. O sea, yo sumo las ganancias, porque primero tenemos que identificar, ustedes vayan siguiendo la resolución esa, los números, no de dónde salieron los números, sino la estructura de los números. Yo primero establezco la ganancia de la bruta de cada categoría. Les resto las deducciones especiales que tiene cada categoría y llego a la ganancia neta. A esa ganancia neta le voy a restar las deducciones generales, que eso es lo que ustedes pueden apreciar ahí. Las deducciones generales, que en este caso son de 2 grupos. Hay deducciones generales que preestablecidas y después están las deducciones generales que tienen un límite especial. Dentro de las deducciones generales comunes, si ustedes observan, ahí tienen el seguro para caso de muerte, tienen la jubilación. O sea, el seguro para caso de muerte tiene un límite que es 24.000. Yo no he visto que pregunten el límite, simplemente, a ver, dame ejemplo de deducciones generales, seguro para caso de muerte. La obra social y la jubilación del sueldo en relación a dependencia, vieron que ahí dice 11%, 3%. Bueno, la ley 19.032 sería el PAMI, que es el otro 3%, y ahí compone el 17% que se le resta al sueldo del empleado en relación a dependencia. Y ahí llego a la ganancia neta. Esas deducciones son deducciones generales del primer grupo, digamos. Entonces, en el primer grupo, ahora yo voy a volver a ustedes que se quedan con ese, yo voy en el apunte, si me dice, a ver, dame ejemplo de deducciones generales, entonces nosotros ponemos seguro, vieron que dice ahí, para caso de muerte. Lo que está en el ejercicio lo voy a poner. Y después le voy a sumar un par más. La obra social, la jubilación, que surge de relación de dependencia, recuerden. La ley 19.032 que está ahí, Falco la pone arriba, en cuarta, Ale la pone abajo, pero eso no cambia, ponemos obra social, jubilación. Y también hay otra, por ejemplo, sueldo empleada doméstica. En limitaciones, ya puedo restar lo que yo quiera. Sueldo de empleada doméstica. Después tenemos el alquiler, recuerden, el alquiler de casa habitación que dijimos, que era hasta el 40%, y que no supere el mínimo no imponible, ¿sí? Ese sería el primer grupo de deducciones generales. Ahí tenemos un grupo. Y después tenemos otro grupo más abajo, que ahí es, si ustedes ven, dice ganancia neta, y vuelven a la hojita, y en la ganancia neta le resta el cobertura médica. Ahora, ¿cuáles son ese otro grupo de deducciones? Porque hasta ahora hemos visto unas deducciones generales que ya podemos llamar así deducciones generales del primer grupo, donde se encuentran tal y tal. Y las deducciones generales, ahora sí, tienen aquí a su hojita, tenemos deducciones generales. Deducciones generales del segundo grupo, donde tenemos en medicina prepaga, eso está en la página 19. Medicina prepaga, donación y honorarios médicos. Entonces, resulta que cuando yo a la ganancia le resto esas deducciones que están en el chat, ahí yo encuentro la ganancia neta. Y a esa ganancia neta, vamos a otra ganancia neta. Yo termino y usted me dice si se entiende o no, si no le pregunta. Encuentro la ganancia neta. A esa ganancia neta aún le puedo practicar 3 deducciones más, que son, como dice ahí, medicina prepaga, donaciones y honorarios médicos. Los honorarios médicos son los honorarios que se le pagan al médico para hacerse atender. Resulta que
esas tres deducciones tienen límite, que son el 5% de la ganancia neta. O sea, si mi ganancia neta hasta ahí fue 100.000, yo voy a poder deducir como máximo 5.000, que es el 5%. Entonces yo comparo lo que pagué de cobertura médica, lo que pagué de medicina prepaga, lo que pagué de donación, lo que pagué de honorarios, lo comparo con ese 5% y imputo el menor. Siempre en impuesto, cuando sea algo que disminuye la base imponible y son que se comparan valores, siempre voy a imputar el menor. En cambio, si son valores o conceptos que incrementan la base imponible, siempre van a hacer poner el mayor. Entonces, en este caso dice que yo imputo, en el caso de medicina prepaga, 5% de la ganancia neta, donación 5% de la ganancia neta, y honorarios médicos tienen una doble limitación. Supongo que usted, el 40% que lo comparo con el 5% de la ganancia neta. Le hago el ejemplo. Yo tengo una ganancia neta de 100.000, hemos dicho. Bien. Entonces, el 5% es 5.000. Supongamos que nosotros, ahí tenemos, ¿no? Pues yo tengo 100.000 de ganancia neta, el 5% de 100.000 es 5.000. O sea, que yo puedo deducir hasta 5.000. Vamos a suponer que los honorarios médicos, recuerden que serían lo mismo que gastos médicos, o sea, lo que yo le pago al médico, no gastos de medicamentos, ¿no? Sino gastos médicos. Lo que yo compro de medicamentos no es deducible. Ahora se está viendo una nueva reforma que permitiría deducir gastos de medicamentos y a su vez también permitiría deducir lo que por ahí los padres pagan de cuota por el estudio de los hijos, que hasta ahora son no deducibles. Bien, los honorarios médicos entonces son los honorarios médicos son el 40% de lo pagado versus el 5% de la ganancia neta, imputo al menor. Entonces, habíamos dicho que el 5% era 5.000. Supongamos que ustedes pagan 15.000 de honorarios médicos. Entonces, yo a 15.000 le saco el 40%, que sería 4 por 5, 20, 4 por 1, son 6.000. Y esos 6.000 son los que yo comparo con los 5.000. El 15, o sea, el 40% de 15.000, o hago 40% de 15.000 versus 5.000, imputo. A ver si se entiende. No es que tienen que saber hacer los cálculos, sino saber explicar. Dice, los honorarios médicos, entonces, ¿son deducibles los honorarios que se le pagan al médico? Sí. Pero yo comparo el 40% de lo que pagué contra el 5% de la ganancia neta. Imputo el menor. En este caso hemos dicho que la ganancia neta era 100.000, el 5% es 5.000. Entonces yo comparo el 40% de los 15.000 pesos que pagué, lo comparo con el 5%. Y de esos dos imputo siempre el menor. Bueno, ¿qué más podemos? Y ahora llegamos a las otras deducciones, que también hay preguntas de esto. ¿Qué podemos observar? Volvamos al cuadrito nuestro, a la solución. Dice entonces, a ver, vamos a rebobinar. Ya tenemos la ganancia bruta, pusimos arriba. A la ganancia bruta le restamos las deducciones especiales de cada categoría y obtuvimos la ganancia neta de las 4 categorías. A esa le restamos las deducciones generales del primer grupo, que habíamos dicho que ahí estaba la obra social, la jubilación de relación de dependencia, el seguro por caso de muerte, puede haber sueldo de empleada doméstica, puede haber alquiler, 40% del alquiler de la casa habitación.
Y bueno, así llego a la ganancia neta. A esa ganancia neta le resto todo lo que vimos recién, que eran las tres deducciones esas que tienen límite, que es donación, cobertura médica y cobertura médica y honorarios médicos. Y llego, fíjense, dice el resultado impositivo, ahí estamos, dice el resultado impositivo, 1.653.000, y le resto las deducciones que, de todo este grupo de deducciones, las que más o menos tengo que defenderme, son las deducciones especiales, deducciones personales. Estas deducciones se llaman así, se llaman deducciones personales, porque solo la tiene la persona humana, no la tiene la persona jurídica. O sea, son deducciones que se le otorgan a la persona humana por su condición de tal, o sea, por su condición de ser persona humana. Ahí tenemos las deducciones personales. Y dentro de las deducciones personales, tenemos que identificar tres, que son las deducciones personales, que son tres. ¿Cuáles son esas deducciones personales? Mínimo no imponible. Cargas y familia. Y la que más le gusta preguntar, en este caso a Falco, voy a averiguar esto de las deducciones, yo sé que también pregunta Ale, ¿no? Pues ya voy a averiguar, yo tengo ahí unos finales de Ale, específicos de Ale, vamos a ver cuáles son las cositas que preguntan. Entonces, dentro de las deducciones personales yo tengo el mínimo no imponible, la carga de familia y la deducción especial. Bien, el mínimo no imponible o ganancia no imponible es un monto fijo que la ley establece que la persona humana puede deducir y que dice por su diario vivir, dice, ese mínimo te vamos a dar, dice que puedas deducir, eso es por lo que vos gastas todos los días. Ese sería el mínimo no imponible. Un monto fijo que va a variar, un monto que va cambiando año a año, pero fijo por año, que se puede deducir. ¿Cuál es la característica principal de ese monto fijo? Que yo no lo tengo que justificar, no tengo que presentar comprobante, directamente lo deduzco. Ese mínimo no imponible, que va cambiando año a año, no lo tienen que saber ustedes de memoria, pero es un valor que se utiliza de referencia para establecerle el límite a otras cosas. Por ejemplo, dice, servicio doméstico. Podrá deducirse lo que se le paga a la empleada doméstica durante el año sin que supere el mínimo no imponible. O sea que siempre el mínimo no imponible es un límite que me establece a mí cuánto puedo llegar a deducir. O sea que no solo es deducción personal, sino que también un valor de referencia para otra deducción. Las cargas de familia. Cuando habla de carga de familia se refiere exclusivamente al núcleo familiar más cercano, que sería la esposa y los hijos, o el esposo y los hijos, según sea el contribuyente, el varón o la mujer. Y la característica principal que tiene esto de las cargas de familia es que los hijos son hasta los 18 años y que se puede deducir, entonces vamos a suponer que el varón es el contribuyente, a la mujer y a los hijos hasta que cumplan 18 años. Y la deducción especial se llama así porque es una deducción que se le otorga a los contribuyentes por el tipo de trabajo que realizan. O sea, la deducción especial la deducción especial
Solo es para la categoría tercera si la persona trabaja en la sociedad. Si no trabaja en la sociedad, no. Y también para la cuarta categoría. O sea que el premio de la deducción especial dice, mira, nosotros nos premiamos porque vos trabajás, ya sea intelectualmente o físicamente, para obtener tu ganancia. Es decir, que aquel que obtiene ganancias de primera categoría y de segunda categoría no tiene derecho a la deducción especial. Solo tiene derecho a la deducción especial los que trabajan en tercera categoría siempre y cuando trabajen en la sociedad. Ya son socios de tercera categoría, pero trabajan en la sociedad. Si yo soy socio que pongo plata y me quedo en mi casa a esperar que me devuelvan las ganancias, no puedo acceder a la deducción especial. Bien, y si trabaja en la sociedad, para la cuarta categoría, todo, porque ahí estaría el trabajador en relación de dependencia y el trabajador independiente. Bueno, entonces ahí está la presentación del último grupo de deducciones especiales, que son de las que tiene varias preguntitas. Deducciones personales, artículo 30, dice en la página 21. No sé si están ahí, deducciones personales, artículo 30, página 21. Son deducciones que la persona física y la asociación indivisa, recuerden, se lo dije el primer día, lo repito, las asociaciones indivisas son los herederos del contribuyente, que cuando muere se convierte en causante. Y la asociación indivisa continúa con todos los derechos y deberes de la persona que murió hasta que se haga la distribución de los bienes heredados. Bueno, ahí le dicen en la página 21, le dice que tenemos el mínimo no imponible, la carga de familia y la deducción especial. Bien, entonces, ahora vamos a ver las características de cada uno de esos. El mínimo dice, la ley establece que previamente, estamos en la página 21, la ley establece que previo a la deducción del artículo 30 deberán compensarse los quebrantos producidos en el año fiscal, las deducciones generales y los quebrantos de años anteriores. Solo después de realizada la compensación mencionada, y en el caso de que exista ganancia, podrá descontarse las deducciones personales. Como las deducciones personales, entre comillas, es un regalo que le hace la FIP, o la ley, no la FIP, la ley al contribuyente, yo lo que tengo que ver es que después de deducir todo y de restarle los quebrantos de años anteriores, ya vamos a ver quebranto también, ahí si me queda saldo, las deducciones personales las puedo restar. Si no, no. O sea, como es un beneficio, es como que dice más o menos la ley, bueno, mira, encima que vos no me pagas ganancias, no va a pretender restar las deducciones personales. Entonces viene con letra negrita algo que hay que tener en cuenta. Si el resultado del ejercicio antes de las deducciones es ganancia, el descuento que se efectúa no puede ser mayor. Si el resultado es pérdida, no se consideran deducciones personales. O sea, veamos el ejercicio. Vamos al ejercicio ratito ese que tienen ustedes que les pase yo resuelto. Si ustedes observan, ahí dice, el resultado impositivo, estamos ahí, que era el 1.653.461, le restamos el mínimo no imponible, que son valores del 2020, eso no importa. Le restamos la carga de familia, que en este caso era el cónyuge y uno de los hijos era deducible, y le restamos la deducción especial. Y después nos queda ganancia sujeta a impuestos, 761.000. Bien. Lo que quiere decir acá es que yo solo voy a poder restar las deducciones personales si es que tengo ganancia antes de deducirlas. Como acá, por ejemplo, que ustedes tienen la ganancia de 1.653.000. Entonces, ahí sí puedo deducir. Después la segunda parte dice, el descuento que se efectúa no puede ser mayor a la ganancia. O sea, yo acá desconté y me quedó de ganancia sujeta a impuestos 761.000. Pero, por ejemplo, yo si hubiese al 1.653.000 le descuento y resulta que lo que yo le podía descontar era 2 millones, no puedo, o sea, no me puede generar quebranto. Es decir, que nosotros, si nuestra deducción hubiese sido de 1.700.000, yo solo podía deducir 1.653.000. O sea, hasta que quede cero la ganancia sujeta a impuestos. Entonces, repito,
Las deducciones personales se realizan si es que la ganancia neta, o sea, la ganancia a la que yo le voy a deducir estas deducciones personales es positiva. Y segundo, no me puede arrojar quebranto. O sea, no me puede dar a favor mío, recuerden, cuando es negativo es a favor mío. Y después dice que si el resultado del ejercicio fuera pérdida, no, si el resultado del ejercicio fuera pérdida, no se consideran directamente las deducciones personales, que las deja a un costado. Bueno, ¿cómo vamos a ir con las deducciones personales? ¿Se entiende? ¿Está ahí? O sea, ¿cuáles son? Yo, más que nada, este ejercicio era para eso, era para que ustedes vayan ubicándose, porque si no yo estudio, y si no tengo, bien, perfecto, si yo no tengo una referencia, por ahí el profesor me pregunta y me trata de ubicar, y como yo no tengo esa referencia en la cabeza, no me ubico. También ya me ubico, ya sé dónde va cada una, ya sé qué pasa con estas deducciones. Y bueno, ahora lo vamos a analizar esas deducciones, porque ya hemos dicho que el mínimo no imponible para todo el mundo. Yo tenga ganancias primera, segunda, tercera o cuarta, deducimos el mínimo no imponible. Y ahí dice, porque también antes no lo hacía, ahora no sé qué le pasa, que andan más buscando más web, más cosas. ¿Cuáles son los requisitos para deducir, para poder acceder a las deducciones personales, a esas tres? Y bueno, el mínimo no imponible prácticamente no tiene nada de requisito. El único que tiene es que sean residentes del país 6 meses. O sea, eh, al ser residente del país 6 meses, yo puedo acceder al mínimo no imponible. En cambio, la carga de familia ya empieza a tener más requisitos. Dice, solo se deduce por el cónyuge y los hijos hasta 18 años. Estoy en la página 21, recuerda. E hijos incapacitados para el trabajo sin límite de edad. O sea, si el hijo está incapacitado para el trabajo, yo lo puedo deducir sin límite de edad. Si no, el hijo hasta 18 años. ¿Cuáles son los requisitos? Vieron que acá al costado dice la ganancia, dice la característica de la deducción personal, y al lado está qué es lo que hay que hacer. Cumplir con el grado de parentesco y edad. Estar a cargo del contribuyente y no tener en el año entradas máximas superiores al mínimo no imponible. Supongamos que el mínimo no imponible, para hacer números redondos, sea 200.000. La esposa vive con su esposo, digamos, y no cobra ningún sueldo deducible. La hija también vive, depende de su papá, pero supongamos que participa en el, no sé, a ver qué podemos hacer, en el Canta Conmigo Ahora, es que hace Tinelli. Bueno, supongo que gana ahí los 10 millones. No la puede deducir. ¿Por qué no la puede deducir? Aunque tenga menos de 18 años. Porque en este año obtuvo ingresos superiores al mínimo no imponible, que yo le he puesto de ejemplo a ustedes, 200. Y el año que viene la va a poder deducir, y ya la va a poder deducir porque ya no va a ganar esa plata, ya la ganó este vez. O sea que una persona que una carga de familia es deducible siempre y cuando cumpla con el grado de parentesco, esposa, la concubina también. Ahora a ustedes le pueden preguntar eso. Hasta el año pasado la concubina no era deducible, sí o sí tenía que ver libreta de matrimonio, ahora ya no. O sea, la concubina o la esposa son deducibles, y también los hijos hasta 18 años y los hijos incapacitados sin límite de edad, siempre y cuando no generen algún tipo de ingreso que supere el mínimo no imponible en ese año. Bien. Y la deducción especial es la última, que es la que ahí ya me busqué enseguida y voy a abrir el examen y le voy a poner una pregunta de deducción especial. Ya terminé, hoy hasta donde lleguemos, vamos a terminar pura teoría, después ya vamos a empezar a mezclar con las preguntas. Dice, deducción especial, solo se aplica a ganancias de tercera categoría y de cuarta categoría, siempre que se cumplan determinados requisitos. ¿Cuáles son? Aquí hay los requisitos, van a aumentar según sea socio, recuerden que yo les dije a ustedes que solamente va a acceder a la deducción especial el socio si es que gana, si tiene, si trabaja en la sociedad. Entonces, ¿cuáles son los requisitos para que un socio de una, supongamos, de una colectiva que imputa la ganancia según su BPP, su propia declaración jurada, para que un socio pueda
puede imputar la deducción especial. Dice, trabajar efectivamente en la sociedad, tener los aportes de autónomo abonados al vencimiento de la declaración jurada o con plan de pago y realizar los aportes en la categoría denunciada. Vamos de vuelta. Si yo trabajo efectivamente en la sociedad y soy socio de una colectiva, bien, trabajo efectivamente en la sociedad, primer requisito. Tengo pagado al día autónomo o estoy con plan de pago. Dice, y el tercer requisito, bueno, eso en impuestos 12B, que dice realizar los aportes en la categoría denunciada, son 3 categorías. Entonces, por ahí él, por su ingreso, le corresponde pagar una categoría y paga una categoría más baja para tener el comprobante y poder acceder a la deducción. Eso está prohibido. O sea que tiene que ser que trabaje en la sociedad, que pague autónomo o que tenga un plan de pago, y el tercero es que pague a la categoría que corresponde, o sea, o a la categoría denunciada, que es la categoría que corresponde. Ese es un caso. El otro que puede acceder a la deducción especial es el autónomo. ¿Qué es el autónomo? El contador que tiene su estudio contable, el abogado, el peluquero, son autónomos, ¿sí? Trabajan de forma independiente, no tienen jefe. Bien. Bueno, ahí ya no, el primer requisito va a desaparecer, porque si trabaja, ya sabemos que trabaja. El contador trabaja, el peluquero trabaja. Entonces, ese requisito sale. Solamente van a quedar los 2 siguientes, es decir, que pague autónomo al día o que tenga plan de pago y que aporte a la categoría denunciada. Y en relación de dependencia es el trabajador en relación de dependencia el que menos se tendría que preocupar porque no tiene ningún requisito para acceder a la deducción especial. ¿A qué se debe eso? Eso se debe a que el relación de dependencia, el empleador le retiene y es el empleador el que tiene que pagar. Entonces yo me quedo tranquilo, sé que no hay requisito. Entonces, ¿quiénes pueden acceder a la deducción especial? Pueden acceder el socio de tercera categoría que trabaje en la sociedad, que pague autónomo, esté con plan de pago y que lo haga en la categoría que corresponde. Si no, el autónomo, contador, peluquero, abogado, ingeniero, dueño de un taller mecánico que pague ganancia, siempre que, bueno, pague autónomo o esté con plan de pago y que lo haga en la categoría denunciada. ¿Quién más puede hacer la deducción especial? El trabajador en relación de dependencia. Ese no tiene que cumplir ningún requisito porque es el empleador el que le retiene y hace los aportes. O sea que yo no me preocupo por mi aporte. Para el impuesto de la ganancia, siempre cuando uno trabaja en relación de dependencia, está viendo si el empleador le hace los aportes, porque después cuando llega la época de la jubilación es un lío eso. Bien. Bueno. Después dice situaciones especiales. ¿Qué es lo que suelen preguntar de las deducciones especiales? Que las deducciones especiales están, un ratito antes que lo veamos. La deducción especial tiene límites. Es que yo, bueno, ¿cuánto dice, che, cuánto puedo deducir yo de deducción especial? Depende. ¿De qué depende? Bueno, depende de cuál es tu actividad. Entonces, más abajo, ahí está, ahí en la página 22, hay una partecita que dice monto de la deducción especial para cada caso. O sea, en cada caso yo puedo acceder a la deducción especial, pero tengo mi limitación. Dice, socio que trabaja en la sociedad independiente, o sea, tanto el socio que trabaja en la sociedad como el independiente, o habíamos dicho que era ahí el que trabajaba por su cuenta, el importe a deducir es el que resulta de incrementar hasta una vez el mínimo no imponible. ¿Cómo es? Bueno, hagamos un ejemplo. El mínimo no imponible es, podríamos, a ver, bien. A ver, pero un ratito. Vamos a trabajar con el que realmente, por ahí se lo acuerdan, creo que lo tengo, no me acuerdo. Bueno, a ver, pero un segundito. Lo pongamos al valor y para que vamos a inventar valores si hay un valor.
80. No, este no. Ya lo voy a buscar. No, justo me salió otra información que sí se la tengo que dar también. No me acuerdo si era, supongamos que el mínimo disponible sea 167.000. Supongamos un poquito más, pero algo así era. Bien. Mínimo disponible 167.000. Bien. Entonces dice, che, sí, bueno, yo soy socio de una sociedad colectiva, pero yo trabajo en la sociedad. ¿Cuánto puedo deducir? Dice que el límite va a ser el mínimo disponible incrementado una vez. O sea que nosotros, para saber cuánto podemos deducir como monto máximo, es 167.000, en el ejemplo, por 2. ¿Sí? Que nos daría 2 por 7, 2 por 6, 12, 2 por... más o menos 300 y pico. Bueno, o sea, eso sería 167.000 por 2. Ahora, yo no puedo deducir más de eso. ¿Y con qué lo voy a comparar eso? Con mi sueldo. Si él como sueldo de socio cobra 500.000, no va a poder deducir 500.000, va a poder deducir hasta 167 multiplicado por 2, 2 por 7, 14, 12, 13, que sería más o menos 334.000 pesos, una cosa así. 334, exacto, gracias. Entonces, o sea que, aunque gane 500, va a poder deducir 334. Si se llega a ganar menos de 334, va a tener que deducir lo que gana. Por ejemplo, si él gana 200, se puede deducir 200. No, o sea que es el límite. El límite es la pregunta de los exámenes. Y bueno, ¿cómo determinar cuál es el límite para el socio de una sociedad que trabaja en la misma? Sería entonces el mínimo disponible incrementado una vez. Ustedes como contadores y el independiente tiene, ahí hay que diferenciar dos valores diferentes. Ustedes como contadores, y por ejemplo, supongo que yo como contador, fijémonos entonces, no soy, pero vamos a suponer. ¿Qué nos dice ahí? Dice, esperen que vuelva. Dice, nuevos profesionales, nuevos emprendedores. El importe a reducir es el que resulta incrementar hasta 1,5 veces el mínimo disponible. ¿Quiénes son los nuevos emprendedores? Porque yo lo señalaba a ustedes. Son los profesionales durante sus 3 primeros años de ejercicio de la profesión. O sea, no es por edad. Ustedes se reciben, se anotan el consejo, por ejemplo, y de ahí le comienza a correr los años que están ejerciendo la profesión. Dice hasta 1,5% del mínimo no imponible. O sea que ahí a los 100, ahí ya más jugó sacarme el valor, 167.000 por 1,5. ¿Cuánto da eso? Eso van a ver que es un poquito más de 167.000. No voy a hacer. Este es un ejemplo, recuerden, del valor. Ya se verá yo en la próxima bien. O sea, 167.000 por 1,5, ¿cuánto sería? Ya un poco más de 334. Entonces quiere decir que el nuevo emprendedor o nuevo profesional va a poder deducir durante sus 3 primeros años hasta el 1,5% del mínimo disponible. En cambio, ya el profesional, el independiente, ahí está, gracias, 417.500. El independiente que ya trabaja hace mucho, ya tiene más de 3 años de ejercicio de profesión, solamente hasta el mínimo disponible incrementado hasta una vez. ¿Y qué pasa con el trabajador en relación de dependencia? Ese es el que puede deducir más, que es el importe a deducir que resulta de incrementar hasta 3,8 veces el mínimo disponible. O sea que se tiene para deducir 500 y pico de miles de pesos. Hasta 3,8 veces el mínimo disponible. O sea que yo ahí multiplicaría, para saber el límite de la persona, de 167 por 3, 800, ahí está, ¿ves? Buenísimo. Y saben que, por ejemplo, yo le hablo, el empleado público, yo le hablo del caso de los docentes.
docente, yo no presento, porque, bueno, yo dejo que me descuenten, digamos, de más, porque como esto está todo así en negro, no me molesta, yo me dejo descontar pero los empleados públicos, en el caso de los docentes, ellos pueden presentar su declaración jurada de ganancia con todas las deducciones que les corresponden. Pero, bueno, en el caso acá, no sé, ¿no? Pero no quieren pagar por los docentes a un contador para que le haga la declaración jurada. Y la declaración jurada hay un ítem que dice otros. Y bueno, ellos lo van a ver por ahí, alguno va y pregunta al contador del Estado, se imagina el contador que está en el Estado, no se va a poner a hacer la declaración jurada. Dice, vos deducís todo lo que aparece en el recibo de sueldo. Y donde dice otro, pone una rayita. En realidad, donde dice otros, tendría que ir el mínimo no imponible y tendría que ir la deducción especial de tercera de empleo de relación de dependencia, que es 800.000. Imagínense que tienen para descontar 1.000.000 más del impuesto a las ganancias. Si yo descuento ese millón, por supuesto, la base imponible para calcular el impuesto a la ganancia es mucho menos. Pero ellos no quieren, por lo menos que yo conozco, no, ellos nomás la hacen. O sea, yo por ahorrar, no sé, 2.000, 5.000 pesos en una declaración jurada, pierdo de deducción 1.000.000. Y dice vos, me dicen vos, y ¿cómo decís? No, le va a estar, mira, yo te puse alguna fotito de la ley, pero yo no te la voy a armar. Yo no sé armar, le digo, sí sé eso, pero no, pues yo no hago nada. Ustedes siempre recuerden, cuando se reciban de lo que ustedes vivan, de su conocimiento, nunca hay que hacer nada gratis. Porque uno, ese es nuestro, puedo ayudar un poco un auto, sí, pero da cosas, da temas de lo que yo vivo gratis, ¿no? Porque si no, se mezcla todo. Así que no le hago, vayan y paguen. Bueno, entonces, ahí quedamos con lo que serían los mínimos no imponibles, las deducciones. Y ahora vamos a leer la que sigue, y de ahí yo le busco una preguntita de esto, y se lo voy a poner como para que nosotros nos quede la idea. Dice, deducción para jubilado y pensionado. Nueva pregunta, pero esto era de hace un par de años, ya vienen preguntando seguido. Dice que el jubilado o pensionado también tiene derecho, porque el jubilado se jubiló de su trabajo de relación de dependencia, entonces sus ganancias son de cuarta. Y por ahí si tiene mucha ganancia, va a tener que pagar impuestos a las ganancias. ¿Qué pasa con las deducciones personales del jubilado? Dice, podrá reemplazar el monto correspondiente a la deducción en concepto de ganancia, si se lo voy a escribir, va a decir que ganancia no imponible es igual a mínimo no imponible, ¿no? Son sinónimos eso. Entonces, poder reemplazar el monto correspondiente a la deducción en concepto de ganancia no imponible y de deducción especial incrementada por el equivalente al de 8 haberes mínimos para periodo 2021 en adelante, en caso que este último resulte mayor. O sea, yo veo que ¿cuánto puedo deducir el mínimo no imponible? 167.000. ¿Y cuánto puedo deducir de deducción especial? Supongamos que diga 300.000. O sea, puedo deducir en total 467. Eso, si soy jubilado o pensionado, lo comparo, dice, con el de 8 haberes mínimos. A ver, veamos un ratito. Hacemos el ejemplo completo. Bueno, acá dice 50.353. Ahí está. Bien, acabo de poner para que no. Dice que hoy en día la jubilación mínima es 50.353. Entonces, el jubilado multiplica 8 por 50.000, o sea, hace 8 por 50.353, y eso versus el mínimo no imponible, no hace falta que lo saquemos, y la deducción
para que lo entiendan bien. Entonces dice, el jubilado o pensionado puede deducir 8 veces la jubilación mínima, siempre y cuando esta sea mayor que lo que le correspondería deducir por mínimo no imponible y por deducción especial. Y ahí le dice que hay 2 requisitos: no tener ingresos por otra actividad, o sea que solo es jubilado, y no tributar impuestos a los bienes personales, excepto que lo hiciera por poseer un inmueble como vivienda única. Pues ya van a ver que para pagar bienes personales por la casa habitación, la casa habitación tiene que valer un montón, así que es muy difícil eso. Entonces, les vuelvo a repetir, los jubilados o pensionados pueden optar por deducir 8 veces o el valor que surge de multiplicar 8 veces la jubilación mínima, siempre y cuando esta sea mayor a la suma de la deducción especial más el mínimo no imponible. Bien. A ver, veamos si encuentro ahí alguna pregunta antes que terminemos. De esta parte de la deducción especial. Ahí va, chicos. Miren, ahí tenemos una pregunta de examen que dice así, miren, ahí se las copio. Dice, indique, bueno, acá dice artículo 23, porque antes era el 23, ahora el artículo 30. Dice, indique, ellos pusieron mal, tienen que haber puesto 30 ahí, pero no importa. Inciso C, recuerden que el artículo 30 se divide en 3 incisos. El inciso A, mínimo no imponible. Inciso B, carga de familia. Inciso C, deducción especial. Y acá nos dice, indique deducción especial del artículo 23, inciso C, en términos de ganancia no imponible, o sea, mínimo no imponible, en términos de ganancia mínimo no imponible. Entonces dice, socio gerente de SRL. Si es gerente, trabaja en la sociedad. Nuevo profesional. Trabajador en relación de dependencia. Peluquero independiente. Entonces, ¿cómo dice la pregunta? Indique deducción especial en términos. O sea que acá decimos socio gerente hasta el mínimo no imponible incrementado en una vez. Eso es lo que me está preguntando. No está muy claro, ¿no? Como preguntan, pero está preguntando el límite de la deducción especial. Entonces, socio gerente sabíamos que era hasta el mínimo no imponible incrementado hasta una vez. Nuevo profesional, que dijimos que era el mínimo no imponible incrementado hasta 1,5 veces. Recuerden que el nuevo profesional o nuevo emprendedor es el que, desde que empieza su actividad, los primeros 3 años. Trabajador en relación de dependencia, ahí decimos, mínimo no imponible incrementado hasta 3,8 veces. Peluquero independiente es como el contador, sería mínimo no imponible, o como el primero, incrementado hasta una vez. ¿Se entiende? O sea que en términos de ganancia no imponible, entonces el primero era incrementado una vez, el primero y el último son mínimo no imponible incrementado hasta una vez. El otro es mínimo no imponible incrementado hasta 3,8 veces y el trabajo en relación de dependencia. El nuevo profesional, mínimo no imponible incrementado hasta 1,5 veces. No está clara la pregunta, ¿no? Porque ahí tendría que decir, indique la deducción especial del artículo 30 o 23, inciso C, en cuanto al límite de la ganancia no imponible. Pero eso es lo que está preguntando. ¿Está bien? Si se entiende como con lo que hicimos recién, contestaríamos esa pregunta. Ya tengo otra. A ver. Uy.
O sea que tenemos tres valores posibles, hasta el 1,5, acá va la otra, y ahí lo dejo que la mire un ratito. Yo voy a poner, no hay nadie acá en mi casa, voy a poner agua para preparar un mate, porque tengo que dar después administración financiera 2 cuando termine con ustedes. Ahí está. A ver, vayan leyendo un ratito eso. ¿Qué parece ahí? No sé si lo están viendo. Ahí estamos. Termina, dice. Señale los siguientes casos si resulta deducible en la liquidación del impuesto a la ganancia. Esta es más elaborada, esta es más nueva. O sea que si nos preguntan, nos van a preguntar algo así, más nuevo. Dice, señale en los siguientes casos si resulta deducible en la liquidación del impuesto a la ganancia la deducción especial establecida por el inciso C del artículo 23, indique cuál es la deducción especial para cada caso cuando corresponda y si existe condición para su cómputo. Esta ya es más completa porque nos pide que veamos los requisitos y veamos el mínimo no imponible. Entonces dice, socio capitalista de una sociedad de capital industria. Socio capitalista. Nosotros hemos visto que la condición, le voy a poner la respuesta ahí para que la tengan. La condición es que trabaje en la sociedad, pero el socio capitalista, ¿qué hace el que pone la plata? El que trabaja es el socio industrial. Entonces, en el primero, dice señale y resulta deducible. Entonces decimos, no resulta deducible. Ahí lo voy a aclarar, no trabaja en la sociedad. Recuerden que ese era el requisito. Ahí tenemos el primero. No resulta deducible, no trabaja en la sociedad. Vamos al segundo, dice, socio de SRL. Ahí tendríamos que poner, ahí tenemos que poner si es deducible o no, ponemos socio de SRL, ponemos deducible si trabaja en la sociedad, porque hay que poner los requisitos. Dice, deducible si trabaja en la sociedad, tiene pagado el día autónomo con plan de pago, falta una parte, y aporta a la categoría que corresponde. Este está más completo, está bueno porque este resumen permite estudiar todo, ya la parte de deducción especial. Espera completo. Cuando leamos una pregunta tenemos que ver todo lo que nos pide. Dice, preguntaba si era deducible, si tiene límite, o si tenía requisitos, si trabaja en la sociedad, tiene pagado el día autónomo, o con plan de pago y aporta a la categoría que corresponde. Y el límite hasta el mínimo no imponible, incrementado una vez. Ese es el segundo, el socio del SRL. El tercero dice, contador público nacional. El contador público nacional, dijimos que es lo mismo que el independiente. Ser independiente. Bueno, y en este caso, el tercero
ya no iría el que si trabajan, pues ya sabemos que trabajan, porque el contador teórico. Entonces tenemos que poner, acá, es muy parecido al anterior, solamente que ahí nosotros ya sacamos una parte. Ya les muestro. Largo nomás. Deducible, si tiene pagado al día autónomo con plan de pago, aporta la categoría correspondiente, límite hasta el mínimo no imponible incrementado una vez. Es prácticamente lo mismo que el anterior, solamente que nosotros ahí tenemos que hacer la salvedad de no poner el requisito de que trabaja, porque se sobreentiende que sí lo hace. El otro vieron que dice sujeto que obtiene exclusivamente rentas de la locación de inmueble. Ese dijimos que no. ¿Por qué? Porque tiene que obtener ganancia de tercera o de cuarta. Si obtiene ganancia de primero o de segundo, no. Porque eso como que no transpira para obtener la ganancia, digamos, coloca capitales. No tendría que ser así, pero como que no lo deja. La voy a dejar yo lista para que ustedes la vean. De vuelta, cuando puedan leer un poco lo que vimos, yo creo que lo van a entender. Entonces, sujeto que obtiene exclusivamente renta de locación de inmueble no resulta deducible es ganancia de primera categoría. Después tenemos empleado en relación de dependencia, que habíamos dicho que ese no tiene requisitos. Sin requisitos, límite mínimo no imponible, incrementado hasta 3,8 veces. ¿Se acuerdan que hacíamos? Y el último, el peluquero, que trabaja en forma autónoma, es exactamente lo mismo que el contador. Acá ahí ya del peluquero, y ahora al emplear relación de dependencia le voy a poner un poquito más. Bueno, ahí tienen completo todos para que ustedes lo vean y reafirmen lo que hemos estado hablando de deducción especial. Así que bueno, hasta acá llegamos. Deja de grabar acá. Nos vemos el